para concluir este tema de la máquina de estados, pues es importante tener algún elemento para poder saber si lo que estoy programando funciona de acuerdo a lo establecido. En un proceso normal de diseño tendríamos que hacer obviamente primero el análisis del problema, pensar cómo se diseña, después programar, después simular y al final implementar en alguna tarjeta o en alguna FPGA. Aquí esta última parte de la implementación y la simulación lo estoy haciendo al revés. Primero, como vieron en el caso o en el paso anterior, implementamos ya lo de la máquina de estados en la tarjeta BASIS, pero es importante que podamos hacer la simulación precisamente para que veamos cómo se comporta mediante la visualización de un diagrama de tiempos. Cabe mencionar que recuerden que para que el simulador funcione, o al menos de lo que hemos visto, es que debemos estar trabajando la versión de 64 bits del simulador y del programa IC Project, porque de lo contrario entonces lo podríamos trabajar en su versión de 32 bits, pero en algunas ocasiones, si no es que en casi todas, no se permite o no permite hacer la simulación o genera algún error. Entonces recuerden que desde el principio, si quieren utilizar el simulador, abran el IC Project en su versión de 64 bits para poder hacer el trabajo correspondiente. Bien, entonces recuerden que ahorita estamos trabajando precisamente en la implementación y ahora vamos a trabajar con la simulación. ¿De acuerdo? Aquí estoy modificando esta parte, es decir, estoy trabajando con la simulación. Voy a elegir mi archivo como tal. Y ahora lo que voy a hacer es utilizar esta opción que estoy marcando en este momento, en el cual ya voy a solicitar hacer la simulación correspondiente. Voy a dar doble clic en ese punto donde estoy marcando en este momento el cursor. Y obviamente, pues sí tenemos entradas, pero no están definidas, por eso están en color naranja o amarillito, no sé cómo decirle. Creo que sí es color naranja. Y todas las salidas están en color verde. Y observen particularmente que tanto estado actual como estado siguiente están expresados como D1 y D2. Es decir, están expresados de acuerdo al tipo de dato que nosotros definimos en nuestro programa. Bien, entonces recuerden que para trabajar con sistemas secuenciales, aunque se pueda hacer un archivo de banco de pruebas, mejor lo trabajamos de forma directa sobre el simulador forzando valores. Entonces voy a seleccionar el reloj, voy a hacer voy a forzar el reloj a un valor específico y entonces vamos a colocar aquí que quiero que el valor de inicio sea 1. A ver, permítame un momento, porque por aquí pasa algo. Listo, por aquí tenía un desperfecto mi teclado, pero ya estuvo. Entonces aquí voy a colocar que el valor de inicio sea 1, el valor de final sea 0. Vamos a simularlo por 1600 nanosegundos. Recuerden que trabajarlo en términos de 100 nanosegundos por paso o por señal o por ciclo de reloj facilita la visualización en el simulador. Pueden usar otros valores, pero he notado que esos son los valores que me permiten o que me han permitido trabajar de una mejor forma. Vamos a colocar un periodo ahora de 100 nanosegundos. Quiere decir que entonces cada pulsito de reloj va a durar 100 nanosegundos y lo que estamos intentando hacer es trabajar directamente con pulsos precisamente que tienen ese valor de periodo, ¿no? Generaríamos 16 pulsos de reloj. Antes de eso estoy aquí viendo una cosa que me hizo falta para que no se les pierda o no tengan conflictos de los diagramas de tiempo. Sugiero que siempre al principio utilicen este botón precisamente para resetear la gráfica del tiempo, que se quede en 0 precisamente, y ahora sí ya tendríamos o ya podríamos hacer la opción de forzar el reloj. Volvemos a escribir, no es muy difícil, acuérdense, aquí habíamos puesto 1600 nanosegundos para que genere nada más 16 pulsitos, y vamos a trabajar con periodos de 100 nanosegundos. Le damos en la opción a aplicar o OK, cualquiera de los dos, y una vez hecho eso, ahora sí
vamos a utilizar este botón precisamente, que es volver a ejecutar, y ya debe aparecer todo. Pero fíjense que aquí faltó algo. Sí es cierto que puse el valor, pero me faltó colocar el valor de el valor del selector para saber cuál de las secuencias o cómo va a estar trabajando el circuito. Voy a volver a realizarlo, vuelvo a reiniciar los tiempos, voy a volver a forzar o hacer el reloj precisamente. Empezamos con 1, 0, después aquí eran 1600 nanosegundos y el periodo era de 100 nanosegundos. Y para el valor del selector voy a forzar un valor constante. Ahora, en vez de utilizar forzar reloj, vamos a colocar forzar constante y le voy a poner que quiero que tenga un valor de 0,1. No le pongo 0,0 porque entonces se quedaría estático en un solo lugar. Eso lo vamos a hacer al final. Vamos a empezar con el valor 0,1, luego con 1,0 y luego 1,1 para que vayan viendo que efectivamente funciona como lo estamos esperando. Entonces ya nada más le decimos OK. Y ahora sí, volvemos a ejecutar. Y observen que ya nos dio todo en color verde. Vamos a hacer un zoom. Y observen que pues ya nos dio lo que nos tenía que dar, ¿no? Es decir, observen que Q, aquí lo tenemos, va cambiando de derecha a izquierda, va cambiando su valor. Es decir, en este primer pulso, nuestro valor de Q3 es 1, después es 0010, 0100, luego 1000 y después se repite este valor. Observen que ya vuelve a repetirse acá. Y así pueden ver que va generándose la misma secuencia y finalmente se vuelve a repetir. Es decir, todo empieza de 1, va avanzando hacia la izquierda ese bit y después volvemos a llegar precisamente a 1. Los estados también observen que aquí tenemos que el estado actual es de 1 y el estado siguiente sería de 3. Y observen que el D3 ahora en el siguiente pulso es el estado actual y el estado futuro sería el de 5. Pero para el siguiente estado, el siguiente pulso de reloj, ahora ese de 5 se convierte en el estado actual y el estado futuro sería de 7. Y entonces así podemos comprobar precisamente que nuestra máquina de estados está direccionándose de forma correcta. Ahora, ¿qué pasaría si nuestro valor de entrada de SEC es un 0,1, perdón, para el paso de 2 bits? Bueno, recuerden nuevamente, vamos a reiniciar todo y volvemos a establecer nuestros relojes y nuestros valores de entrada. Insisto, esto posiblemente podríamos hacerlo en un banco de pruebas, pero en este momento se me hace un poco más sencillo trabajarlo directamente en el simulador, dado que no es muy complicado configurarlo, como están viendo ustedes. Ahora aquí en la entrada vamos a forzar una constante. Ahora vamos a forzarlo a un valor 1,0. Aplicamos, aceptamos y nuevamente en este botón vamos a hacer un play. Vamos a decir que se ejecute nuevamente. Observen nuevamente que ahora, como el valor o el estado de inicio siempre es el primero, es el único que va a tener un solo bit, pero de ahí en fuera observen que inmediatamente se posiciona o se direcciona a los estados en los cuales las salidas son de 2 bits. Observen, estamos aquí con el 0011 y después en el siguiente pulso de reloj lo que hace es precisamente pues hacer un voy a hacer un zoom para ver, a lo mejor se puede ver un poquito mejor. Sí, aquí está. Ese 0011 se recorre a la izquierda y en el siguiente pulso de reloj vale 0110 y después se vuelve a recorrer a la izquierda y eso sería 1100 y después esos 2 bits se vuelven a recorrer a la izquierda y ya sería 1001 para finalmente regresar al mismo estado inicial, que sería este. Observen que sería el 001 que ya teníamos acá. También aquí observen que vamos a estar transitando de estados del D2 al D4. Después el D4 se convierte en el estado actual para que cuando llegue el siguiente pulso de reloj nos vayamos al estado D6, pero a su vez ese D6 posteriormente va a ser el estado actual para que cuando llegue el siguiente pulso de reloj se vaya al estado D8, que finalmente volverá a ser el estado siguiente, el estado actual. Aquí tenemos D8
y nuevamente regresamos al estado de 2 como lo estamos viendo aquí. Es decir, empezamos en el estado de 2, nos vamos al de 4, al de 6, al de 8 y regresamos al de 2. Entonces, hasta el momento creo que en la simulación está funcionando de la forma en como lo vimos en la tarjeta. Y ya si vamos avanzando, pues se va repitiendo exactamente lo mismo. Ahora ya nada más nos falta forzar esto. Voy a volver a reiniciar todo. Vamos a forzarlo, pero para cuando la entrada sea precisamente un 1-1. Recuerden, aquí estamos trabajando con 1600 nanosegundos para tener nada más 16 pulsos de reloj o 16 ciclos de reloj, que el periodo sea de 100 nanosegundos, y después vamos a forzar el valor de la entrada a un valor 1-1. Aplicamos, aceptamos, y recuerden que aquí vamos a ejecutar nuevamente la simulación. Voy a hacer un pequeño zoom para que vean ustedes qué es lo que sucede. Que de hecho creo que ya estaba en el zoom anterior. Yo creo que me quedo ahí en eso. Y observen que aquí, bueno, empieza igual nuevamente en 001, pero después se pasa al de 2 bits. Y después se pasa al de 1 bit y después al de 2 bits y así se la lleva. Observen que en cuanto a los estados actuales y siguientes, se va recorriendo. Vamos empezando con el D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 y finalmente el D8. Para que después del D8 nuevamente se empiece con D1, D2, D3, D4, D5. Entonces observen que la máquina está funcionando en medio paso. Bien, recuerden también que si quieren ver todos los pulsos, nada más tienen que extender las gráficas y ya podrían ver exactamente cómo está actuando cada uno de los valores de los puertos, tanto de entrada como de salida. Nos faltaría únicamente ver qué sucede con la opción de la entrada en 00. Entonces nuevamente voy a reiniciar todo. Vamos a volver a forzar. Forzamos el reloj, le ponemos un 1, es decir que inicie en 1, que el siguiente, bueno, que termine en 0. Vamos a trabajar 16 pulsos, lo vamos a poner 1600 nanosegundos y un periodo de 100 nanosegundos. Obviamente, si el periodo de la señal es 100 nanosegundos y le estamos diciendo que solamente simule hasta 1600 nanosegundos en este parámetro, pues quiere decir que lo que estamos buscando es simular 16 pulsos de reloj. Entonces aplicamos y le decimos OK. Finalmente vamos a probar aquí con un valor constante, recuerden. Vamos a colocarle ahora 00. Si estamos trabajando con vectores, recuerden que en este campo se pone el número de bits del tamaño del vector. No vayan a ponerle nada más un 0 porque a lo mejor les da algún error. Y vamos a generar otra vez la simulación correspondiente con este bit. Y observen que en esta ocasión, a pesar de que hubieron cambios en el reloj como tal, pues obviamente no hubo cambios en la máquina de estados. ¿Por qué? Porque si el selector es 00, entonces desde un principio nos quedamos en el estado 1, donde la salida es 1, y pues en el estado siguiente se quedaría exactamente en el mismo estado. Entonces observen que pues si está funcionando con el 00, estaríamos en el estado de stop de nuestra máquina de estados, y con esto podemos comprobar lo que ya vimos funcionando en la tarjeta BASIS 2. Pues bien, espero que haya quedado claro todo esto, toda esta explicación de cómo implementar los motores a pasos en una máquina de estados programada en VHDL. Puede ser que haya algunas otras formas de programarlo, obviamente. Casi siempre en cualquier sistema digital hay más de una forma de hacer exactamente la misma descripción. Pero seguramente a lo mejor en vez de usar un case podríamos utilizar alguna estructura diferente, pero con el case, por lo que he visto en muchas formas de programar este tipo de aplicaciones, el case es el que más se acomoda a lo que estamos trabajando para el motor a pasos. Pero eso no implica que sea la única forma de poder programarlo. Pues bien, espero que haya sido comprensible todo lo que vimos a lo largo de esta serie de videos. Sé que es un poco largo, pero bueno,
Espero yo que la parte del contexto teórico les haya ayudado a entender por qué se está programando de la forma en la que lo estamos haciendo. Pues bien, sin más, me despido y nos vemos hasta la siguiente clase.